presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez, ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes. Agradecidos siempre de ustedes permitirnos llegar hasta sus hogares para compartir estos temas de interés. Y de igual forma con invitados especiales como el que tenemos esta noche, que después de Javier dar las buenas noches, pues lo presentaremos. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy, 24 de abril, tenemos un programa muy especial para todos ustedes. Hay que recordar el 59 aniversario de esa gesta gloriosa e histórica del pueblo dominicano. Así que bienvenido a su programa en Tres Puntos. Bien, a propósito de conmemorarse esa fecha histórica para la República Dominicana, contamos con la grata presencia de una persona versada en la materia, el doctor Wilfredo Lozano, quien es sociólogo, pero además también pertenece, es de los del número de la Academia de Historia de la República Dominicana, un maestro consagrado de la historia, de la sociología, y si empezamos a hablar del currículo de él, no terminamos hoy. Bienvenido, profesor. Qué bueno verlos. El gusto es nuestro, porque en el profesor Wilfredo Lozano hay historia. El profesor Wilfredo es el fundador, director fundador del programa dominicano de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flasco, correcto. De igual manera también fundador y director del Centro de Investigaciones y Estudios Sociales, CIES. Tiene un sinnúmero de publicaciones en lo que tiene que ver con libros, artículos de revistas científicas, y reiteramos, un honor tenerlo por acá. Y te faltó el CERES también, el Centro de la Realidad Social Dominicana, yo le dije que de la UAS. Si empezamos a hablar, no terminamos hoy. Pero vamos a entrar en materia, profesor, y empezaríamos iniciando su parecer respecto a la conmemoración hoy de esa fecha histórica para la República Dominicana en 1965, el día 24 de abril. Pónganos en contexto. Bueno, ¿qué te digo? Yo diría que para gente como nosotros mueve a mucha preocupación el que hoy, una fecha tan significativa, porque la Revolución del 65 fue, si se quiere, el acontecimiento seminal de la construcción democrática de este país, pase hoy día prácticamente inadvertido. Pero indudablemente, como vamos a discutir aquí, esa revolución tiene un gran significado para lo que ha construido esta nación en materia de derechos, en materia de vida democrática, de conquista ciudadana. Pero si te soy franco, te diría que ese manejo tibio, ese manejo casi silencioso de un acontecimiento tan significativo es profundamente preocupante, precisamente a propósito del porvenir de nuestra democracia, que no es tan vieja. Es algo que debe movernos a preocupación a todos. Javier. Profesor, sin el 65 existe porque hubo un 63. La semilla democrática de nuestro pueblo comienza justamente en noviembre del 63 con la guerrilla de Manolo Tavares en el 14 de junio, cuando se fueron a las escarpadas montañas de Quisqueya defendiendo un golpe de Estado que nos atrasó en América y el mundo. Pero a partir de esa realidad, la historia dominicana, ¿cómo usted la valora con respecto a esas democracias que se centraron en ese momento? Yo diría que sería interesante comenzar precisamente por los orígenes. De alguna manera, la Revolución del 65 es la culminación de un complejo proceso político, de una profunda crisis política que se produce en el país tras la muerte de Trujillo, la desaparición del tirano,
no solo desapareció físicamente al tirano, sino que por la naturaleza de ese régimen profundamente centralizado, personalista y totalitario, entendiendo por totalitario aquel tipo de régimen político que no solamente tiene control de las instituciones públicas, sino que penetra en la vida privada misma de la gente. Entendiendo por totalitario eso, era un régimen casi absolutista. La muerte de Trujillo desmiembra todo ese andamiaje y se produce en el país un momento de profunda incertidumbre, de profunda crisis política, en la que de repente la lucha por la democracia surge, hay nuevos actores políticos que emergen de la clase media, hay un sector que es el sector al que te refieres, de la clase media, que lleva su vocación crítica de conquistas ciudadanas al punto de crear un partido como el 14 de junio, que fue un partido pequeño burgués. Un partido que viene de la clase media, pero un partido que tuvo un gran significado histórico, como vamos a ver en esta discusión. Y esta crisis lleva a momentos muy difíciles. Se crean 2 consejos de Estado, Balaguer tiene que irse al extranjero y se producen las primeras elecciones libres en el país después de 30 años de dictadura. A los 7 meses, se produce un golpe de Estado y los militares quedan al frente directamente del poder y es un momento de un quiebre de la incipiente democracia que se estaba apenas comenzando a construir. Quien primero hace una acción de contestación al fenómeno militar, a la dictadura, que de hecho era el triunvirato, fue el 14 de junio. Que no apoyó al PRD en el proceso eleccionario exactamente, de diciembre del 62. Sí, exactamente. Pero el punto a donde voy es que el golpe de Estado condujo a una mayor división en el país. Bosch va al exilio, queda en Puerto Rico. Peña Gómez se queda en el PRD adentro y organiza la resistencia popular. Bosch publica en el 63 un libro que se llamó Crisis de la Democracia de América en la República Dominicana, donde él explica lo que había pasado en el país, y ya en ese libro se deja ver el conjunto de fuerza al que apuntaba una conspiración que estaba en movimiento, en el que se pretendía unificar sectores de la juventud, los grupos populares del PRD, sectores militares progresistas. Esa conspiración se descubre y el 24 de abril Peña Gómez llama a la calle a la población sale y a partir de ahí ocurren 2 fenómenos importantes. El primero es que por primera vez no solo el ejército se divide, sino que un sector del ejército decide apelar a las masas populares y comienza a armar al pueblo. A partir de allí hay un enfrentamiento. A los 3 días de ese conflicto, prácticamente el ejército tradicional es derrotado en el puente. En la cabeza del puente. Y eso cambió totalmente lo que hubiera sido una conspiración tradicional, típicamente latinoamericana, un golpe de Estado entre militares, y lo convirtió en una guerra, si se quiere, hasta popular, en un gran conflicto armado, en una guerra civil. Y es en ese momento cuando los norteamericanos se dan cuenta que ese ejército que ellos defienden, la parte del ejército que ellos defienden, no tiene capacidad de controlar el proceso, que deciden ocupar militarmente el país. A partir de ahí, el conflicto, que era un conflicto originalmente interno, ya convertido en guerra civil, se convierte en una lucha, una guerra patria. Una guerra patriótica. Esa es la primera parte del asunto. La verdad es
en el país no tenemos una reflexión lo suficientemente sistemática como para asumir este perfil del problema, esta línea que estamos discutiendo. Hay mucha literatura sobre la revolución constitucionalista, la mayoría historias que describen procesos heroicos, la historia de los comandos, sobre todo se ha escrito mucho sobre la cuestión diplomática y la cuestión internacional, pero la relación compleja entre el estallido de una conspiración militar, cívico-militar, y su posterior conversión en guerra civil como resultado de una crisis política, esto no está lo suficientemente dilucidado en el país. Profesor, hay un detalle que me llama la atención en el mismo tenor que usted está, y es que dos hijos de jefes militares de la época de Trujillo, entiéndase Ludovino Fernández y Fausto Camaño, Sí. Dos hijos de esos generales son los que llevan la voz cantante en la democracia, en el proceso democrático Sí, así es. del pueblo dominicano varios años después. O sea, ¿cómo es la historia? O sea, yo quiero que sociológicamente usted me explique cómo se da ese, si se quiere, ese parto de la historia en ese momento. Mira, ese es un asunto, son de los grandes misterios de la vida social del hombre en esta tierra. Es decir, no podemos perder de vista que varios aspectos. En primer lugar, el ejército trujillista no era directa, inmediata y permanentemente una institución represiva. Era un ejército. El régimen se encargó hasta cierto punto de apartar a la casta militar del contacto con la sociedad. Y eso implicaba su no conexión generalizada con los actos terroristas, con los actos de tortura, con los actos represivos en general. De forma tal que si bien hubo muchos militares involucrados en la perversidad de la dictadura, no forzosamente puede derivarse de ahí que sus familiares, que sus hijos eran precisamente lo mismo. Y esto es muy importante. Fíjate tú que gran parte de los expedicionarios del 14 de junio eran hijos de altos funcionarios. Este es un tema que merece mayor profundidad. Hay un libro importante de Roberto Casá sobre los orígenes del 14 de junio como movimiento, primero como invasión, y luego como movimiento político interno, que dice algunas cosas a este respecto. Es decir, hay una cierta ruptura con la generación emergente, hija de estos altos funcionarios, etc. Y yo diría que por ahí podemos comenzar a hurgar en la explicación de ese fenómeno paradójico de Lora y de Camaño, en el sentido de que proviniendo de familias íntimamente ligadas al trujillismo, terminan siendo héroes nacionales. Este es un punto realmente, para el investigador es un punto interesantísimo, pero también ejemplifica la capacidad del ser humano en la lucha por la libertad de transformarse, de cambiar y pasar a defender causas justas, sobre todo en el caso de Camaño. Porque el caso de Lora es diferente. Así es, profesor. De Rafael Tomás Fernández Domínguez también. Sí. Y Domínguez. Pero esos casos, profesor, nos gustaría, con la anuencia suya y nuestros amigos televidentes, que podamos seguirlo desarrollando después de nuestra primera pausa comercial. De inmediato regresamos con el profesor Wilfredo Lozano, sociólogo de la República Dominicana. Adelante, señor director.
Muy bien, continuamos en este su programa en 3 puntos con nuestro invitado especial en el día de hoy, el profesor Wilfredo Lozano, analizando los hechos que acontecieron en 1965, precisamente un 24 de abril. Profesor, usted dejaba una pregunta o un tema a desarrollar inconcluso en el segmento anterior. Ayer le preguntaba sobre la participación de hijos de figuras connotadas del régimen trujillista, en el caso de Fausto Camaño con su hijo Francisco Alberto y de igual manera también con Ludovino Fernández y su hijo Tomás Fernández Domínguez, entre otros. Adelante. No, yo te platicaba que realmente al interno de la dictadura, y esto es un asunto que hay que estudiarlo con más profundidad, en el seno del entorno social de la dictadura, es decir, de la clase media civil y militar más cercana al aparato más directamente ligado al dictador, en su segunda generación, los hijos derivados de esas familias, se produjo al final de la dictadura una reacción crítica muy fuerte, cuya primera expresión fue la alta presencia de hijos de funcionarios en el desembarco del 14 de junio y en el hecho de que el 14 de junio no estuvo compuesto por trabajadores ni proletarios. Hubo trabajadores que se vincularon al 14 de junio. Hubo campesinos, pero sobre todo fue un partido compuesto por lo mejor de la juventud dominicana, de la clase media. Entonces, ahí hay una ruptura ética, un alejamiento moral, una crítica ciudadana de esa generación a sus ascendientes. Y este es un asunto que tiene que ser estudiado de manera profunda. Y yo lo planteaba como un punto, como una pista que ayuda a comprender cómo Fernández Domínguez, que es el gran ideólogo, el gran organizador de la conspiración constitucionalista para reponer a Bosch en el poder, rompe con ese pasado, ¿verdad? Y porque el caso de Camaño es ligeramente diferente. También se da la ruptura, pero Camaño tuvo una presencia como joven oficial tradicionalmente ligada a lo que hace el ejército en países como América Latina. Aunque Camaño estuvo conectado a la conspiración desde el principio, es la reticencia, la terquedad, el autoritarismo colonialista norteamericano el que lleva a Camaño a decir, no, yo voy a resolver esto en el puente. Y sale de la embajada americana y se va a la resistencia y se convierte en el gran líder. Pero como usted bien dice, acuérdese que veía la situación, al mando la conspiración, se entera el triunvirato y sacan a Fernández Domínguez lo sacan militarmente. O sea, no fue de un traslado, lo mandan rápido para Chile. Y en Chile, imagínense, en aquella época logra llegar, después de que estalla la revolución, con el liderazgo de Camaño, que es el que se queda, junto con el primo de él, que era, el primo de Fernández Domínguez, que es Lora Fernández, es que comienza y estalla, y a partir de esa realidad es que la República Dominicana pare ese movimiento. Así es, así es. Bueno, este es el componente, digamos, militar. Hay un componente también político, claro, importante, que coloca al PRD como el gran movimiento político, claro, en que se sostiene la revolución. Ese es otro componente. Y hay yo diría... La famosa llamada de Peña Gómez a las 2 de la tarde por tribuna democrática. Yo me acuerdo perfectamente de ese día, fue un sábado, sí, a las 2 de la tarde. Ajá. Yo oía el programa, yo tenía 11 años, tú eras un bebé. Claro. Yo me acuerdo ese día que yo vivía en la calle San Francisco de Macorís, en San Juan Bosco. Y me acuerdo como ahora, cuando él llama a salir a la calle, a defender la acción de esos militares
que llaman al pueblo a Apoyarlo. apoyarlo. Y salimos a la calle, yo salí a la calle. Yo vivía en el punto de la San Francisco de Macorís, en que yo vivía, era cerca de lo que hoy es la 27. Correcto. Y cerca de Radio Televisión Dominicana. Ajá. Y del Palacio. Y del Palacio. Bueno, yo salgo a caminar hacia el parque que había ahí, que hoy ya no existe. Y en menos de media hora, ahí se forma un molote de gente. Yo no llegué hasta la Radio Televisión. Después uno se entera de que Peña fue, lo detuvieron, etc. Y ahí hubo entonces digamos, es el momento en que la asonada militar, la tradicional conspiración militar latinoamericana se transforma en una acción popular. Y eso se hace realmente una acción de corte militar en la madrugada del otro día, donde las tropas del 16 de agosto, Del CEFA. no, las tropas que están en el 16 de agosto, en el Polvorín, Así es. respondiéndole al triunvirato, en vez de entregarse, lo que hacen es que salen de allí y reparten armas al pueblo. Y eso se convierte en una lucha popular de tipo militar. Y ese es el punto significativamente novedoso. La intervención americana, reitero, es el producto de la incapacidad del ejército tradicional que está apoyando al régimen de controlar esta sonada militar, esta acción militar ahora integrada también por una masa enorme de ciudadanos civiles. ¿Qué pasó? ¿Por qué, profesor, no pudo tener el éxito o no pudo haber tenido éxito, por ejemplo? La ocupación norteamericana. Fueron 40.000 ¿Cómo no se pudo soldados. articular a los fines de que se pudiera subsanar y pudieran salir exitosos con sus propuestas? La historia no puede ser pensada antes de que ocurra. No, sencillamente el movimiento constitucionalista en la práctica, con la batalla del puente que triunfó, prácticamente había derrotado la resistencia del ejército leal al régimen del triunvirato. Es solo la ocupación norteamericana la que impide la vuelta a la constitucionalidad del 63. Eso es un hecho. Ahora, usted ha conocido en la historia que un coronel de un ejército regular pueda pedir ayuda y la otra parte acceda a esa ayuda tan rápido, que no estamos hablando de una autoridad. Tú dices de Benoit, de Bartolomé Benoit. Digo, que es lo que dice la historia, que pidieron ayuda. Bueno, ya los Estados Unidos tenían, en Jaina ya tenían tropas ahí. El 24 de abril. No, el 25-26 ya los americanos sabían que había un problema. Eso está claro. El 28 lo que hace es que, 28 de abril, lo que hace es que santifica prácticamente, cuando con la decisión de Nixon, se santifica lo que era ya de Nixon, de Johnson. Santifica, formaliza una decisión de lo que ya de alguna manera el Departamento de Estado, la Armada Americana estaban convencidos de que no se podía detener sino con una acción de ese tipo. Se ha hablado, profesor, de 42.000 marines. Hay otros, hay algunos entendidos a la materia que dicen que no fue esa cantidad. ¿Cuál es la opinión suya? Menos, pero es la información oficial. Digamos, en un momento determinado, la controversia está en que no permanecieron esos 42.000 soldados, pero en un momento determinado, si no llegaron a los 42, estaban cerca, porque fue toda una división. Pero es importante que veamos otros aspectos que no se discuten. Correcto. Con la llegada norteamericana, el fenómeno cambió. Claro. La situación cambió. En primer lugar, obliga al PRD y a Bosch a depositar en
Camaño su confianza política y hacerlo presidente constitucionalista. Y lleva un dualismo de poder, como dirían los trotskistas. De un lado está el movimiento constitucionalista con el aparato político civil parlamentario que legitima la decisión tomada por Bosch y el PRD y la izquierda misma de poner a Camaño. Pero por el otro lado está el ejército leal al régimen, están los norteamericanos, está la oligarquía tradicional que nombran una Junta de Reconstrucción Nacional. Hay un dualismo. Y aquí interviene un punto interesante. Realmente, a partir de ese momento, la revolución fue un fenómeno que se localizó esencialmente en la ciudad de Santo Domingo. Ciudad Nueva. En Ciudad Nueva prácticamente. Hasta algo de Gascue. Y subiendo por Santa Bárbara, un poquito ahí. Más nada. El resto del país queda en manos norteamericanas. Este es un punto importantísimo para explicar lo que vendría un año después con el triunfo de Balaguer en el 66. Este es un fenómeno, una cosa muy, muy importante, ¿no? Porque a veces los jóvenes pueden pensar que la revolución fue un fenómeno que logró extenderse a todo el país. No fue así. No. Solo hubo algún conato en San Francisco de Macorís. Que lo masacraron. Que lo masacraron. ¿Por qué, profesor, no se extendió al resto del país? No, pues ya la revolución estaba cautiva, ya estaba controlada en ese territorio. A partir de ese momento, la historia de la revolución es que de hecho una derrota militar ya es negociar los términos políticos consecuentes que deben venir como resultado de esa derrota. Y lo único que ahí apoya a los constitucionalistas es la solidaridad internacional, de un lado, y de alguna forma también la propia solidaridad popular de la nación dominicana, pero como un actor pasivo. Este es un punto importante porque no se trata de un ejército regular que se enfrenta a otro y hay que decidir entre dos fuerzas más o menos parecidas, ¿no? Es un grupo de rebeldes, de patriotas, hacinados en un territorio y cautivos de un ejército el más poderoso del mundo. Este es el punto. Casi no hubo. Los grandes momentos militares de la revolución son la batalla del puente, que la ganan los constitucionalistas. Y no avanzaron más porque no quisieron. No quisieron. No quisieron cruzar. No quisieron. Dos, la entrada de las tropas del gobierno de reconstrucción nacional apoyada por los norteamericanos por el norte. Eso se llama Operación Limpieza. La Operación Limpieza. Que fue también una masacre. Una masacre, por ejemplo, en el cementerio que tú conoces de la Máximo Gómez. Así es. Ahí hubo una batalla que duró días. Y la tercera acción militar es la batalla, creo que fue en agosto, ¿verdad? No, 14 y 15 de julio. Fue el 14 y 15 de julio. Que fue un bombardeo constante a la ciudad. Solo hubo esas tres grandes batallas. El resto es el momento de la negociación. Y a partir de ahí ya la revolución es un fenómeno esencialmente de orden político. Así es. Fundamentalmente. Y esto, como sabemos, culmina en un acuerdo forzado en el que los constitucionalistas se ven obligados a pactar en condiciones muy desventajosas. Se acuerda un gobierno de reconstrucción nacional que finalmente preside, ¿cómo se llama? García Godoy. García Godoy. Se hacen elecciones. Héctor García Godoy. Exactamente. Se hacen elecciones en condiciones muy desventajosas para el PRD. Un país con ocupado. Bosch de candidato, porque Bosch no hizo campaña por evidentemente
la posibilidad de la muerte era diaria. Así es. Y entonces gana Balaguer, y a partir del triunfo de Balaguer se abre otro capítulo en la historia. Ese capítulo, profesor, yo quisiera que usted, después de la pausa comercial, podamos desarrollarlo con la mesa suya. Vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y de inmediato regresamos con el profesor Wilfredo Lozano. Muy bien, continuamos con el profesor Wilfredo Lozano analizando los hechos que acontecieron en 1965 en la llamada Revolución de Abril. Profesor, usted decía que después de forzado aquel pacto con los constitucionalistas, pues se abre un capítulo en la historia. Un nuevo capítulo. ¿Cuál es ese nuevo capítulo que se abre? La llegada de Balaguer. De Balaguer al poder. Hay un salto cualitativo ahí. En el fondo, el ascenso de Balaguer al poder es el inicio de una respuesta conservadora a la crisis política. O sea, la crisis política post-trujillista desemboca en una guerra civil. Y esa guerra civil pudo haber desembocado en recuperar, en restablecer la vía democrática que el pueblo había elegido con el triunfo de Bosch en el 62. Lo que hace el golpe de Estado a Bosch es bloquear esa ruta liberal hacia la vida democrática. El restablecimiento de Balaguer, la llegada de Balaguer al poder, es la apertura de una vía autoritaria, de una vía conservadora para traer la estabilidad política. Un neotrujillismo. Yo no diría tanto, es una discusión. Yo creo que Balaguer inaugura un modelo específico nuevo de ejercicio autoritario del poder. Yo en mi libro sobre Balaguer lo he llamado una vía bonapartista, en la que en el fondo lo que se establece es un acuerdo, es un cierto acuerdo político. De un lado, el ejército, que muestra una gran incapacidad militar y política. De otro lado, los grupos oligárquicos tradicionales. De otro lado, los políticos conservadores. Eso, lo que Balaguer hace es un acuerdo, un pacto para equilibrar esas fuerzas y restablecer lo que podría llamar un esquema de dominación sobre premisas autoritarias. Es mi interpretación. Y lo logra con maestría. Naturalmente, el precio que paga el pueblo dominicano es muy duro. Represión, 12 años. Autoritarismo y un régimen continuista que dura 12 años. Ahora, con ello se abre un campo de crecimiento económico que viene en el mismo paquete autoritario y conservador. Producto de los altos precios de los productos tradicionales. Azúcar, cacao, tabaco. Y sobre todo el azúcar. Ajá. Y también la minería, que Balaguer les regala al sector minero prácticamente a un par de firmas extranjeras. Pero el punto a donde voy es que se restablece el equilibrio, la estabilidad política. Hay un régimen autoritario y el balance de esto es que la vía que toma finalmente el país o que se le impone al país de superación de lo que fue la dictadura trujillista fue un régimen autoritario. Podía discutirse si esa vía autoritaria lo que hacía era restablecer en cierto modo un formato trujillista sobre la base de una apariencia de competencia democrática. O, que es mi interpretación, decir, bueno, estamos en presencia de otra nueva situación que yo he definido bonapartista, que algunos autores norteamericanos sobre todo
llaman un régimen neopatrimonialista. Es una discusión ya más entre especialistas, pero el punto es que hay un régimen estable, hay un régimen que funciona sobre la base de la debilidad de todos los otros, convirtiéndose él en el factor del equilibrio. Pero hay algo, profesor, y es que la consigna del pueblo en el 1965 era vuelta a la Constitución sin elecciones. Sin elecciones. O sea, ahí es que se montan, en esa consigna es que se montan las fuerzas militares Claro. y las fuerzas populares, Así es. que es la primera vez que se da en América Latina y muchas partes del mundo. Así es. Ahora, tenemos otro elemento que está gravitando, que es el elemento Cuba. Entonces, los americanos ya habían comenzado lo que era la Guerra Fría. Entonces, ese era el miedo de que nuestra democracia... Tú tienes toda la razón. Es decir, el componente geopolítico, que es lo que está planteando, estuvo siempre gravitando en la decisión norteamericana de intervención. Podría decirse que prácticamente es ese elemento geopolítico el que, ante la derrota militar del ejército leal al triunvirato, o en este caso, lleva a los Estados Unidos a la decisión de intervenir militarmente. Pero esto no debe permitir lavarle las manos a los Estados Unidos, porque eso sería admitir la legitimidad de una gendarmería regional de los Estados Unidos. Los Estados Unidos se hacen algo así como el regente de la vida democrática, pero el punto real es que hay una lucha geopolítica en el que ellos entienden que hay la posibilidad de repetir una nueva Cuba en República Dominicana ante la incapacidad de los sectores oligárquicos tradicionales para traer la estabilidad política a la nación. Así es, profesor. Vámonos a nuestra última pausa comercial y de inmediato regresamos con el sociólogo e historiador Wilfredo Lozano. Bien, continuamos ya en esta parte final con el profesor Wilfredo Lozano. Profesor, usted ha hecho una panorámica desde el origen de la Revolución de Abril, todos esos hechos que acontecieron, la llegada de Joaquín Balaguer hasta sus 12 años. Nos gustaría que en los minutos ya que faltan, usted nos hiciera una panorámica de la salida de Joaquín Balaguer ya en 1978, la llegada de Antonio Guzmán, de igual forma la llegada de Jorge Blanco y la revuelta o la poblada, como se le conoce, la del 24 de abril de 1984. La del 84 está difícil que yo la recupere. Pero vamos a ver. Si nos da el tiempo. Tú me pides demasiado. Bueno, indudablemente que la llegada de Balaguer al poder trae la estabilidad política, pero al costo del fortalecimiento de una opción autoritaria de ejercicio del poder. Primera idea. Pero con ello viene el fortalecimiento de un modelo de desarrollo, de vinculación al mercado mundial, sostenido, en primer lugar, en una coyuntura positiva, buena, de los precios de los productos de exportación, pero también sostenido en una capacidad gerencial eficiente de Balaguer y en un poder real económico que tenía el Estado en ese momento. No perder de vista que Trujillo era el principal empresario del país y con la desaparición de los Trujillos, todo eso convierte al Estado dominicano en el principal empresario de la nación. Pero la estrategia balaguerista, que es parte del acuerdo que se hace con los sectores oligárquicos tradicionales, es ir transfiriendo ese poder al sector privado, y lo logra. Sin embargo, ese acuerdo tenía
tenía sus debilidades, sus puntos críticos, el principal de los cuales era, a mi criterio, el atraso rural, desde el punto de vista social y económico. Balaguer intenta crear un amago de reforma agraria en el 72-73, tendiente un poco a darle respuesta al campesinado que estaba comenzando ya a mostrar inconformidades, que era la base electoral de Balaguer. Esto llevó a un agrietamiento de la unidad de las fuerzas conservadoras que en torno a Balaguer funcionaban, y por primera vez sectores oligárquicos rechazan abiertamente a Balaguer, ligados a la tierra y al comercio, y sectores militares terratenientes comienzan a mostrar inconformidad. Esto coincide con una situación de cambio a nivel internacional en el que los Estados Unidos ya van cambiando de posición. Está Carter en el poder, hay una visión más tolerante, más liberal, y el resultado es que el PRD, bajo el liderazgo de Peña Gómez, logra armar una estrategia exitosa en el que se crea un gran acuerdo. ¿El acuerdo político. de Santiago? No. El acuerdo de Santo Domingo. El acuerdo de Santo perdón. Domingo, y derrotan a Balaguer. Hay una resistencia militar. Los Estados Unidos intervienen de nuevo. Claro, Carter interviene. Y frena a los militares. Balaguer, como un hombre que es sobre todo era un hombre pragmático y realista, finalmente conviene en aceptar que perdió, pero a cambio de eso se le da, hay un acuerdo que le permite aumentar su cuota de senadores. Con el famoso los famosos gacetazo. los tres famosos senadores. Y entonces él queda controlando parte del poder del Estado, sobre todo a nivel judicial. Y en ese sentido, ahí se abre un nuevo capítulo de la vida política, en este caso una transición democrática bajo la presidencia de Antonio Guzmán, y ese ejercicio dura 8 años en su primera fase, lo que yo llamo la fase popular democrática de la transición. Jorge Blanco. Exacto, y cuando la derrota de Magluta en el 86 no hace una regresión autoritaria como algunos autores piensan. Yo creo que hay la apertura de una fase conservadora de la transición democrática. Ya Balaguer no cuenta con la lealtad compacta del ejército, no puede manipular ciegamente las elecciones y no puede excluir el partidarismo político libre, sobre todo el PRD. Y sin embargo, todo esto se hace en un marco muy conservador y muy autoritario, y de alguna manera inaugura lo que hasta los años 90 vivimos, y de los 90 para acá ya estamos en el presente. Así es. Para despedirnos en unos 30 segundos, para las presentes y futuras generaciones, ¿cuál es la reflexión sobre estos hechos? Mi reflexión es que ha habido dos grandes déficits en todo este proceso de construcción democrática y de desarrollo. En primer lugar, un déficit social en el que este país ha crecido en los últimos 50 años con tasas significativas, y sin embargo la distribución ha sido de la riqueza ha sido muy inequitativa. Ese es un déficit que nuestra vida democrática carga. Pero el segundo punto es que esa democracia de partido que ha funcionado es una democracia que no ha logrado construir ciudadanía. Queda pendiente una mejor distribución de los recursos del crecimiento, y una democracia sostenida no simplemente en partidos y élites políticas, sino en verdaderos ciudadanos. Muchísimas gracias, profesor. Un honor para nosotros tener acá al profesor Wilfredo Lozano, un conocedor de estos temas. De igual manera, a ustedes, amigos televidentes, las gracias por permitirnos compartir estos temas con ustedes. Mañana será otro día, si Dios lo permite. Feliz noche. Buenas noches.